Saludos y bendiciones. Mi nombre es Lasben Arambona Guevara. Soy un Wilca de la tradición de Tunupa Viracocha, del linaje sacerdotal, del linaje Yanacuna del pueblo Aymara. En esta ocasión, como colectivo tribal y también como fundación Yapa Ñaupapacha, queremos comenzar a ser parte, no solamente de un momento de festividad, sino también de un momento de entendimiento. Sabemos y reconocemos que actualmente las culturas y todos, mayoritariamente todos los pueblos que fueron llevados a cabo por colonizaciones, fueron comenzando a perder ciertos conocimientos, cierta sabiduría, cierta comprensión de nuestro medio. El día de hoy les queremos invitar a unos minutos de reflexión, pero también de aprendizaje, y de un aprendizaje concreto que es importante que podamos aterrizarlo durante estos días, del 3 al 5, a contar de las 7:30 en adelante, la cruz, la constelación de la cruz, o también la chacana pequeña se comienza a alinear al eje de la Tierra, comenzando a marcar entonces este tiempo festivo, este tiempo especial. Si vamos comprendiendo nuestro trayecto en palabras de la tradición Huarihuilca, en palabras del abuelo Germán, vamos comprendiendo lo siguiente. Se nos dice, de parte de los antiguos, que antes que todo existiera, Illa permanecía. Illa era la eternidad. Y es así como Illa en el principio, el universo era un mega espacio cósmico. Entonces surge Hatunilla, que rasga las tinieblas desarrollando la luz, en base a 7 destellos luminosos que toman los colores del arco iris. Para esto, ha separado la luz de las tinieblas, también conocido por nuestra cultura occidental como Big Bang. Es la luz divina e inteligente, creadora del gran espíritu, que toma el nombre de Pachacamac, animador del universo, para ordenar el caos. Este Dios poderoso crea el sonido en base a 7 notas sonoras armónicas, y es así como nace el verbo. Luego, en 7 días cósmicos, un día cósmico se compone de 1000 años solares, crea las galaxias, las estrellas, los planetas y los diferentes soles, entre ellos el Sol Inti, de gran tamaño y magnitud. Después, el poderoso Pachacamac produce una explosión nuclear en cadena que desprendió porciones del cuerpo solar. Estos megacuerpos, por efectos eléctricos y magnéticos, generan atracción y repulsión según su velocidad y magnitud al girar en torno al Sol. Estos cuerpos luego rotan hacia crear su propia órbita en armonía perfecta. El Sol, por su mayor tamaño y poder de atracción, quedó en posición estable con referencia a los 8 planetas reconocidos por la ciencia: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, además de los 5 planetas enanos: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris, que conforman el sistema solar, siendo un total de 13 planetas. Cuando vamos comprendiendo nuestro viaje y nuestro tránsito hacia la Chacana, es importante entender este simbolismo. Hoy vamos a escuchar en esta temporada por la Cosmovisión Andina que es un simbolismo, que es un gestor de principios, que es una geometría sagrada. La Chacana contiene toda la cosmovisión y todo aquello que se ha ido dispuesto en ordenanza y en animación de toda la creación. Cuando entendemos la cultura andina, es importante llegar a comprender que las cosas no son espontáneas, las cosas están planificadas. Todo lo que existe, todo el ordenamiento cósmico, todo el ordenamiento natural tiene directrices y fueron ordenadas desde su comienzo por Pachacamac, el creador del universo, el animador del universo, esta fuente divina
y comienza a ser posible a través de estos 7 rayos de colores la animación de aquello que hoy día nosotros vamos entendiendo como existencia. Podemos llegar a comprender y vamos a escuchar que la chacana proviene de distintos orígenes. La palabra chacana en aymara proviene de la palabra hacha cana, que significa gran luz resplandeciente. Para nosotros los aymara, la chacana representa un factor oracular, una guía divina, un oriente que nos va marcando un punto de referencia a nuestro viaje por el tiempo. En quechua la palabra chacana hace referencia a chaca, que significa puente, y canan, que significa arriba o superior. Así, va quedando también común una definición del concepto chacana: puente hacia arriba, puente hacia lo superior o puente hacia el cielo. El abuelo Germán Guarihuilca nos enseñó también que la palabra chacana viene del verbo chacay, que significa cruzar. En la tradición andina, el sufijo na lleva a esta palabra a volverse en un sustantivo, donde la palabra chacana entonces nos habla de cruzar el puente, de cruzar un portal, de cruzar esa instancia. No solamente es un símbolo, no solamente la festividad debe ser tomada como algo para tomar, para beber, para comer, celebraciones humanas, para ritualizar, para iniciar, celebraciones metafísicas o espirituales, sino también conlleva una transformación y una decisión personal. Toda la naturaleza en estos días decidimos cruzar el puente, y cruzar el umbral, cruzar el puente significa volver a resetearnos. Para la cosmovisión andina, Chacana Raimi representa el día cero. Sabemos que el solsticio de invierno, solsticio de junio, representa el año nuevo andino, pero es hoy, en esta conciencia del día cero, donde comienza a haber una gran llegada y una gran partida de diferentes energías o diferentes almas, como podemos llegar a comprender. Hoy día entonces no solamente queremos llevarlos por un viaje en torno a la ritualidad, sino también al entendimiento y a volver a recuperar lo que va significando para nosotros ese principio, esa idea, esa geometría, ese código oculto que nos habla de toda forma, de todo modelo, de todo instrumento y de toda herramienta que se dispuso Yetexe para generar entonces la existencia. Ustedes van a estar viendo en estos momentos en pantalla la chacana con diferentes codificaciones. La chacana representa una geometría que une polos. Establece la polaridad izquierda, la polaridad derecha. En la cultura andina o la sagrada tradición existen dos variantes por las cuales el sendero espiritual se puede llevar. Una variante es el sendero izquierdo propiamente tal y otra variante es el sendero derecho. Yoke y paña. Ambos son necesarios. Y tanto Yoki y Paña se encuentran descritos en la chacana tanto en su lateralidad izquierda como en la lateralidad derecha. También la chacana nos va hablando de la polaridad y de la existencia de ambas energías, energías femeninas y energías masculinas, energías que en el centro se complementan y en su complemento, al comenzar a integrarse, dan inicio a un nuevo propósito, a una nueva energía creadora. También podemos ir observando que la chacana hoy día también va teniendo otros tipos de representaciones. Existen diferentes formas de encontrar la chacana en distintos patrones de la cultura a la cual hoy día podemos y queremos comenzar también a profundizar. La primera chacana más común que vamos viendo es la de la cultura madre, la cultura de Chavín. Luego van viendo la cultura Wari, también la cultura de los incas, y también vamos a ir pasando por otros tipos de referencias de la chacana. ¿Qué nos quiere decir esto propiamente tal con la variedad de chacanas? Que no existe solamente un modelo. La chacana como geometría es una estructura que está viva. La chacana como principio universal, como principio creador y animador de la existencia, del causai, y también cómo se establece a lo largo del summa causai propiamente tal, nos va a ir ayudando a entender su forma de codificación. Hay diferentes chacanas, no siempre tenemos una, vamos a encontrar en distintos sitios arqueológicos las culturas cómo van
estableciendo esta sincronía. Cuando vemos en la chacana, también vamos entendiendo cosas un poco más profundas. Esto profundo lo vamos entendiendo a partir del centro de la chacana. Aquí estamos viendo una chacana más purista, simplemente de fondo blanco, para entender también sus contornos y también su zona interior. Lo que vemos en el centro, lo que vemos que también se entiende como illa, lo incognoscible, ese caos que no se puede definir, algunas personas hablarían de vacío, pero hoy en día a nivel occidental la palabra vacío la entendemos como algo que realmente no existiera. Pero no es que no exista algo, el vacío solo existe como un medio de percepción. Todo está contenido, todo está lleno. Que lo podamos descifrar, decodificar con nuestros ojos, no quiere decir que hay algo que no exista porque no lo vemos. Sabemos que con otros tipos de lentes, que con otros tipos de órganos oculares podemos captar cosas que en este ojo normal no nos va a percibir. Entonces, más allá de hablar de vacío, hablamos de un caos, de una energía que no tiene forma, de algo, de una masa, de una materia prima que se está buscando expresar de alguna manera. Todo eso está contenido en ella que representa el centro. Luego esta circunferencia de ella, que es esta esfera, este orbe, este núcleo propiamente tal de toda la existencia, comienza a establecer cuatro brazos, cuatro direcciones. El universo comienza a expandirse en cuatro direcciones hacia los laterales, si queremos entenderlo también de así, y hacia arriba, hacia abajo y hacia el centro, lo que nos van comprendiendo las siete direcciones de la tradición andina. Acá estamos viendo entonces desde el centro cómo se expande las cuatro direcciones, las cuatro energías elementales para ir generando la existencia. Todo lo que en el contorno se va formando, que vamos viendo ya, la figura de la cruz y el cuadrado en el centro, o la cruz cuadrada, como le fueron denominando, vamos a ir entendiendo como la existencia propiamente tal. Y es por eso que se habla que la chacana contiene 12 peldaños. 12 peldaños que conllevan, se congregan en un solo centro, el centro 13. Esos 12 peldaños los podemos entender como los 12 niveles de conciencia que una persona en el tiempo espiral, que es el tiempo que maneja la cosmovisión andina, porque la cosmovisión andina no habla de un tiempo lineal como el mundo occidental, que atrás hay un pasado, que adelante hay un futuro y en el centro está el presente. En el mundo andino, pasado, presente y futuro son una sola cosa y todo está funcionando, se está vivenciando en un mismo momento y en varios momentos. Tiempo espiral. Y en ese tiempo espiral entonces hay 12 escaleras, 12 peldaños en esta escalera, en este puente, que nos sirve para pasar a un nuevo nivel. Cada nivel de conciencia, como se concibe en la cosmovisión andina, Pachamama, conciencia de Runa, conciencia de Hampi, conciencia de Pampa Mesayoc, conciencia de Alto Mesayoc, conciencia de Curacacuyec, conciencia de Malco Inca, conciencia de Zapa Inca y conciencia de Tata Inti. Esos 9 niveles de conciencia también están establecidos en cada uno de estos 12 peldaños hasta alcanzar la grandeza, ¿ya? Y entonces es lo incognoscible, el centro donde surgen todas las cosas, el vacío donde Hatunilla comienza a emanar la luz y a partir del principio de Yatex fundamento de la luz, se expresa todo lo hoy día lo que vamos entendiendo. Por eso, cuando entendemos entonces la chacana con el origen de la existencia, tenemos que comprender que en la chacana vemos no solamente una figura 2D, una figura plana, vamos comprendiendo una figura tridimensional que está compuesta por cuatro mundos: el mundo interior, el inframundo, el infierno, como lo entenderían algunas visiones cristianas, el Hades, como lo hablaría la cultura griega en su momento, estaría concebida como el Lucupacha, que sería el lenguaje quechua, o en Aymara, Mancapacha, el mundo interior. Y existe un Ucupacha tanto dentro de nosotros como seres, como pachas, como planeta
y también como universo. Importante ver la forma en que se va replicando todo el universo. Asimismo existe el Acapacha, que vendría siendo el Caipacha, el mundo del presente, y luego el Aracpacha, que viene a ser el mundo superior, o Canampacha, de donde tomamos Chaca, Cana, puente a lo superior, puente hacia el cielo. ¿Ya? Pero también existe un cuarto mundo, que es el Hawapacha, que es el orbe, la burbuja, la membrana que envuelve el universo. Se dice que el universo es un gran huevo cósmico envuelto en esta membrana y que entre huevos y huevos, entre universos contenidos en estos huevos cósmicos, habita Illa o se expresa Illa, se expresa el caos, se expresa el vacío o la nada si queremos entender la oscuridad o lo negro, como realmente si existiera el vacío existiera la nada. Pero ahí está el contenido, el todo buscando la manifestación. Estos mundos entonces que los vemos contenidos en la chacana, también se van expresando en ella las cuatro elementos con sus cuatro espíritus guardianes. La cultura andina también es una cultura totémica, también porta animales sagrados. No solamente forma parte de la tradición de nuestros hermanos del norte en América, tampoco en la zona central o en otras culturas propiamente tal de otros continentes, sino que también nosotros tenemos animales de poder y que son regidores y que son gobernantes y que son guardianes tutelares de mundos. Importante entender eso. Los cuatro elementos siempre la cultura andina se va basando en Jalpa, que representa la tierra, Unu, que va representando el agua, Huayra, que representa el aire, y Nina, que representa el fuego. Luego tenemos a Maru, que va representando la serpiente. Luego tenemos al Puma, que va representando ya nuestro león de las montañas. O también se puede concebir en la zona amazónica como el otorongo. Y la palabra otorongo habla más que nada del jaguar, del felino de la selva. El puma es el felino de las grandes montañas. Y también tenemos a Kenti, que va representando el colibrí, y Kuntur, que representa nuestro animal sagrado prioritario, que es el cóndor. Entonces, la chacana, tenemos en esta geometría de la vida no solamente un principio de polaridad, por donde la energía viva se va a expresar en un masculino o en un femenino, no solamente va a viajar a diferentes planos englobándose en el Jaguapacha, alcanzando los planos sutiles del Hanampacha, llegando a las dimensiones más densas del Mancapacha o Ucupacha, o expresándose en el desarrollo y evolución de la existencia, conocida como presente Paipacha o Acapacha. ¿Ya? Eso también es importante porque entonces cada vez que vemos la chacana, estamos viendo un principio y una geometría propiamente tal. La chacana también en la cultura andina representa un calendario. Este calendario está contenido en diferentes festividades. Sabemos que existen cuatro grandes festividades que representan dos solsticios y dos equinoccios, pero también existen cuatro fiestas intermedias que van representando la experiencia o el tránsito propiamente tal de una energía femenina en particular para la Tierra. Sabemos que en el calendario propiamente tal del mundo andino se concibe 28 días. Es un calendario agrícola, es un calendario lunar y es un calendario solar propiamente tal. Si vamos comprendiendo entonces, tenemos cuatro grandes festividades. Partimos, hoy día estamos celebrando, estamos conmemorando, estamos vivenciando, estamos intencionando, estamos ritualizando, estamos meditando, estamos contemplando la chacana, festividad de la chacana. Luego se nos viene el solsticio de invierno, el Inti Raymi, o propiamente tal para el pueblo aymara, el Machacmara o Wilcacuta a un nivel iniciático espiritual. Luego se nos viene Pachamama Raimi, la festividad de Pachamama, y no solamente entendiéndose Pachamama como la madre de la tierra, sino la madre cósmica. Pachamama significa madre del universo. Jalpamama, madre tierra. Entonces, dentro de esta dimensión de Pachamama, vamos celebrando también, posterior al Año Nuevo, a la madre.
a la Madre Universal, a Dios expresado en toda la materia, en toda la experiencia del yoke. Y luego vamos avanzando a primavera. Y en primavera celebramos la energía femenina. Y esa energía femenina entendida no solamente en la naturaleza, sino también personificada. Personificada en el género femenino, en las mujeres o las hembras de todas las especies. Cuando celebramos entonces a la mujer, a la dadora de vida, a la energía femenina, a la que permite que el masculino y toda la fuerza masculina divina se ponga en movimiento para entrar en esta instancia evolutiva, avanzamos luego a algo que es fundamental, el Huiñaypacha. Se nos va marcando a principios de noviembre el retorno de las almas, se nos permite y se nos invita en un momento de especial comenzar a enviar las almas hacia el Janampacha, a liberar a todos los kamas, a todas las energías álmicas, a toda esa concentración que va quedando esclavizada, capturada en esos planos llamados Mancapacha, inframundo, mundo interior o, hoy en día en un lenguaje más occidental, subconsciente. En esa realidad propiamente en tal entonces, en Huiñaypacha comenzamos a elevar los ritos para que las almas se eleven, y se eleven a un lugar muy especial porque es en este tiempo de la chacana donde se hace realmente el gran envío, el gran paso por el puente cósmico, donde las almas suben y donde las almas bajan. Interesante y vamos a desarrollar también eso. Y luego de noviembre viene el Capac, la fiesta de la madurez, solsticio de verano. Se nos viene un febrero, propiamente tal, la fiesta de la nata, la fiesta de la fecundidad, la fiesta de la bonanza, la fiesta en la cual nos va preparando el camino hacia un marzo, en el cual celebramos equinoccio de otoño y se nos viene la fiesta de la madurez. Y la chacana cae en los tiempos del anciano, la chacana cae en tiempos de otoño. La chacana, ¿por qué cae en estos tiempos en que el anciano comienza a prepararse para morir? Y es súper y vital e importante llegar a entender esto, porque la chacana nos habla de nuestro origen. Cuando vamos llegando al anciano en nuestra vida, cuando el sabio, el Señor, como digo yo, la señora Otoño en nosotros, comienza a expresarse, comienza a observar su caminar. Y al observar su caminar, comienza a reflexionar y a entender si cumplió el propósito por el cual había llegado, si encuentra satisfacción en su propio corazón o en su propia experiencia de vida. La chacana nos dice de dónde venimos, dónde vamos a recorrer y hacia dónde vamos a llegar. Entonces, cuando llega otoño y llega la festividad de la chacana nos vuelve a recordar por qué comenzamos a encarnar, cuál es nuestra función familiar, cuál es nuestro propósito en nuestra existencia, por qué hoy día está contemplado el sistema de la vida con diferentes especies con las cuales nos vamos complementando, por qué es importante llegar a entender que nosotros también somos naturaleza y como naturaleza todos estamos en un proceso de crecimiento. Si nos olvidamos en el camino hacia donde vamos, en Chacanarraimi volvemos a pedir y volvemos a entender y volvemos al origen para volvernos a parir en ese solsticio. Nos volvemos a resetear para volver a darle función plena a ciertas aplicaciones, si queremos llevarlo también a un lenguaje tecnológico, o ciertas herramientas que en nuestra vida necesitan ponerse en movimiento. A veces hay cosas que se saturan en nuestra vida, a veces hay cosas que se bloquean, a veces hay cosas que comienzan a quedar en un momento de suspensión o donde perdemos el dominio o el control sobre ello. Y es en Chacanarraimi donde al resetearnos, donde al pagar este computador espiritual biológico, volvemos a reiniciar y tomar el control y el poder sobre nuestras vidas. Pero hay que decidir cruzar. Shakai, como decía el abuelo Germán, hay que cruzar el puente. No es solamente celebrar, no es solamente mirar que existe un puente en el cielo, es decidir atravesarlo, es volver al útero y volver a nacer. En un lenguaje cristiano, es volver a ser parido, el nuevo nacimiento, que luego se completa, que luego se gesta, que luego se vivencia en nuestro solsticio de invierno. Y como les iba adelantando también en este principio de la creación, hoy en día en especial le preguntaba al espíritu, le preguntaba a la divinidad sobre qué es importante darle hincapié en este año, en este año 5532, 2025 para el calendario gregoriano,
entender que en este tiempo del 3 al 5 de mayo, las almas o los espíritus a través de su propia fuerza álmica, que es la energía, comienzan a llegar a este plano. Y comienzan a llegar a este plano para iniciar su ciclo de encarnación. Y también las almas que ya fallecieron, sea el tiempo hacia atrás que le haya tocado partir, vuelven a elevarse, vuelven a ser enviadas al origen, a la casa, al principio de la luz, a nuestro verdadero hogar. ¿Por qué es importante llegar a entender esto? Porque la cosmovisión andina nos enseña que nosotros al llegar a la encarnación, a llegar a nuestro mundo propiamente tal, para tomar de la energía masculina o tomar de la energía femenina requerimos de dos territorios en específicos, las conocidas como saiguas y las conocidas como pacarinas. Las famosas pacarinas van representando esta fuerza natural, muy similar a las huacas de energía femenina, por donde las almas al ingresar a este huevo planetario van tomando de la pacarina, van tomando de este punto de origen de esta energía femenina para luego plasmar su cuerpo biológico, plasmar su diseño psicoemocional y también plasmar su evolución espiritual. Las aguas que van siendo los montículos de piedra que muchas veces hoy en día los occidentales, y perdonando la expresión a todos los occidentales desde el conocimiento, van derrumbando porque se le ocurrió imitar de la cultura andina y luego se olvidan de lo que toman, las aguas representan la energía masculina. Cuando vienen las almas a nosotros, cuando usted dice, hoy va a nacer un niñito, esa alma, primero antes de llegar a su vientre, pasó por una saigua, pasó por una montículo o una gran apacheta propiamente tal, o grandes picos de montañas que también van concibiéndose como saiguas, o grandes cumbres de volcanes. A través de esa estructura territorial toman de la energía masculina y luego comienzan en su propio útero a ir desarrollando el modelo. Cuando nosotros partimos entonces, la cultura andina también nos enseña que retornamos tantos a las aguas, a las montañas, a los volcanes o a las grandes apachetas, o retornamos a las pacarinas, o retornamos a las huacas, o retornamos a eso que nos dotó del matiz femenino o masculino. ¿Ya? Y una vez que retornamos a ese espacio, estamos en un proceso de purificación. No es que nos quedamos en la nada, no es que nos quedamos ahí esperando que llegue el tren del día de la chacana, sino que nos comenzamos a purgar, nos comenzamos a limpiar, nos comenzamos a liberar, a sacar la jucha, ese karma que nos va pesando, esa densidad que no nos deja elevarnos. Mientras hay algo que pese en nuestra vida, es imposible ascender, es imposible retornar. Nos volvemos a encarnar. No nos vamos en el día de la chacana, sino que volvemos en el día de la chacana a meternos nuevamente a una saigua, a una pacarina, a tomar energía masculina, a tomar energía femenina y volver a un útero para seguir reencarnando y desarrollando la vida. ¿Por qué es importante entender esto? Porque también es el momento en que la Chacana Raimi nos marca la trascendencia, el romper esta estructura y lo importante de vivir los ciclos. Ya les decía que la cosmovisión andina no es una visión desordenada, todo está completamente calculado. Y Yatex Viracocha ha dispuesto todas las cosas y todo tiene un orden, todo tiene un porqué y un para qué y también un desde dónde y un para dónde. Y ese para dónde se vive a nivel planetario, sea la cultura que sea, por eso es importante entender que la chacana es transcultural, se va concibiendo en estos tiempos. Una vez que entonces entendemos, sabemos que hacemos en este tiempo, no solamente entonces pasar el puente, sino también pedirle a todos los seres que han partido que crucen, que ya llegó el tren, que ya llegó el momento. Por obviedad, el tiempo humano no es igual al tiempo espiritual. Por obviedad, lo que hoy día nosotros podemos estar celebrando en un calendario más rígido, astronómico, en el mundo espiritual, todo es atemporal. Sabemos que todo está pasando al mismo tiempo. La chacana también nos marca principios éticos. Hay tres grandes principios éticos en el mundo andino: el no robar, el no ser flojo y el ser verdaderos. Y en esa experiencia de los principios, también vamos entendiendo esta realidad del dónde,
¿Desde dónde y para dónde? ¿Cuál es el origen, cuál es el desarrollo y cuál es el término de esta meta o de este recorrido? Entonces, entendiendo esta hermosa festividad, ¿cuál es la representación que tiene con la Cruz del Sur? Precisamente, la chacana, cuando la tenemos que entender desde una constelación en particular, lo primero que tenemos que observar es que la chacana no solamente es la representación de la Cruz del Sur, en el universo existen diferentes cruces y la chacana representa todas las cruces cósmicas. Pero ¿por qué tanto resonancia con la Cruz del Sur, con la constelación Cruz? Porque la chacana del 3 al 5 se comienza a alinear, se endereza. Y esta constelación marca la dirección del norte, marca el punto cardinal del sur, del este y del oeste. Cuando entendemos a nivel espiritual la importancia de esta cruz, a diferencia de otras cruces, porque también existe la Hatun Chacana, la chacana más grande, que muchas veces se confunde en el cielo, a la izquierda de esa gran cruz que se ve está la chacana chica, que es la Cruz del Sur, que es la que estamos hablando. Y es que representa un altar extendido. La Cruz del Sur es un altar extendido, es la mesa, es la micha de Pachacamas extendido en el universo para recibir a las almas a nivel universal. No estamos hablando de un planeta centrismo, de un humanocentrismo, de una realidad de esta, sino de toda la civilización y de todas las formas de vida en los distintos puntos de este hermoso universo. Y es en que Pachacamac, nuevamente, Hatunillac, establece la mesa, establece el altar, distribuye las cuatro direcciones, convoca a los cuatro elementos, llama a los tres mundos de la existencia del universo y comienza a establecer la iluminación y el retorno de toda forma de existencia. Es por ello que es importante como cultura, es por ello que es importante a nivel espiritual para la cosmovisión andina, porque no es simplemente una cruz más, no es simplemente una cruz que nos marca el sur, es un principio espiritual, es una tecnología espiritual y es la mesa, el altar predispuesto de Dios, del Gran Espíritu, de Pachacamac, de Yatexe Viracocha, como queramos llamar, con los distintos nombres de Dios en el mundo andino, a esto. Hay algo que siempre tenemos que tener cuidado. La cultura andina no es solo una cultura animista. Hoy en día las distintas comunidades han perdido su gracia, su entendimiento y la revelación con la visión. Y hay una cultura y hay movimientos políticos que nos han ido cercenando y por alguna razón les molesta la figura de Dios, sea en un patrón cultural que sea. La cultura andina tiene un dios y se llama Yatexe Viracocha, que también es conocido como Pachacama, que también se conoce como Pachamama, que también se va entendiendo ya a través de otras formas también encarnadas como Tunupa Viracocha o simplemente Viracocha propiamente tal. Eso es vital, porque cuando sacamos a Dios no quedamos con un animismo, nos quedamos con que cada persona simplemente eleva culto a lo que decide. Y volvemos a repetir la historia de hace más de 5.000 años, volvemos a repetir la historia de por qué los primeros incas cayeron, por qué cayeron los segundos, dinastía de incas en Cusco propiamente tal, y es porque siguen rechazando a Dios, siguen negando a la divinidad, siguen sacando a Dios. Tunupa Viracocha, que es nuestro profeta, y Tunupa Viracocha, que es también la encarnación de Dios, que es nuestro Sapa Inca, que también es importante entender esta figura, porque Tunupa Viracocha establece la cruz cuadrada en el mundo andino. Y Tunupa Viracocha está en todas las culturas donde hallemos una persona ligada a una cruz, donde hallemos una persona ligada al bautismo de agua, donde hallemos a una persona hablando del bautismo de fuego, ahí está Tunupa Viracocha. Ahí está el Cristo para los cristianos, Viracocha para los andinos, Krishna, si lo vamos llevando más allá a otras partes orientales, nuevamente, la misma chispa divina encarnando y trayendo el mismo mensaje. Cuidado con la idolatría, cuidado con irse a creer que las ánimas son la divinidad,
cuando la divinidad sostiene todas las ánimas. Y eso es importante entenderlo en la Chacana Raimi. Hoy en día estamos viviendo con darnos cuenta que nos hemos olvidado de grandes cosas, que las mismas culturas o las mismas propiamente tal comunidades, y esto es doloroso, porque también me ha pasado también en consejerías con hermanos mapuches, donde las mismas comunidades repelen, rechazan y niegan a sus voces espirituales, sean machi para los mapuches, como me pasó año pasado, teniendo que guiar y contener también esa realidad de acoso. En la misma realidad de las comunidades actuales, nuevamente, hoy en día las comunidades han ido levantando figuras políticas en vez de figuras espirituales. Y ahí está el gran principio de juicio que también van a ir pasando en este tiempo de Pachacuti, en este tiempo de transformación. Estamos en tiempo de restitución y es por eso que vamos entonces restituyendo el saber. Tradición entonces fundamental para llegar a comprender. Luego hay otras cosas como yo le hablaba que ya va quedando para la revisión rápida. La chacana en otros patrones culturales. Ahí tenemos en la India la chacana, en Bolivia otra figura en la India, la chacana celta, en arqueología argentina, en Armenia, en el Tíbet, en Japón, en Bolivia, ¿ya? Ahí vemos la chacana y su relación con los mandalas, los famosos mandalas, la famosa geometría de la creación de la cultura budista tibetana. Cuando entendemos el mundo andino con la religión propiamente tal budista o el misticismo budismo, hay una resonancia. Por algo sabemos que han llegado comunidades, han llegado peregrinajes y se han ido levantando estupas en el territorio andino, en la gran cordillera, en nuestro gran cordón luminoso. Importante también viendo cómo vemos también la chacana, si usted tal vez la va pudiendo ver, más abajito se ve la pirámide de México, también es una chacana, y ahí vamos comprendiendo también este diseño más profundo en otras culturas. La chacana nos une a muchos y nos une a diferentes culturas, está en varias partes. Y siempre hay un personaje que habla, siempre hay un personaje que bautiza con agua y flor, siempre hay un personaje que habla del bautismo de fuego, siempre hay un personaje que nos lleva a la esencia de las cosas, al gran espíritu, y no quedarnos en la forma, sino ir a la esencia que llena todas las formas. En otras palabras, como muy ha ido transitando estos últimos años, a volver a escuchar a la voz de todas las cosas, volver a escuchar a la voz de todas las cosas, no a las cosas, sino a la voz que está dentro de todas las existencias, de todas las creaciones y animaciones. Y por último, quiero dejarle también con esta revelación, porque no es que se pueda encontrar en otras partes, sino que el abuelo Germán y la tradición de los Wariwilca nos han ido enseñando que existen tres grandes chacanas en el cuerpo humano. Está la chacana de Pachatayanca, está la chacana de Pachatusan y está la chacana de Pachacuti. Estas tres chacanas, como entendemos, se ubicaría una chacana en la zona de nuestra cadera, como lo vamos viendo, Pachatusan, y Pachatusa significa el que sostiene la tierra. Y en esta instancia de este Pachatusan hallaríamos nuevamente la geometría de la chacana, tanto en el cuerpo del varón como en el cuerpo de la mujer. Y ella es el centro de la chacana, que es el centro de la cadera, por donde sale todo bebé. Por eso es tan importante llegar a comprender y reivindicar y volver a pedir y defender el parto natural, no caer en el parto por cesárea, porque no hay un tránsito. La gente, las almas, las personas están naciendo incompletas en cierto grado y tienen que buscar completarse en el desarrollo de su vida. Hay algo que nacen que les va faltando y eso es importante llegar a comprenderlo. Nuestras caderas entonces tienen una chacana y esta chacana también que se va comprendiendo en el código secreto de Pachatuzán es la chacana y la geometría que permite el nacimiento y la llegada completa e íntegra de la vida. Importante. Luego ya sabemos otra Pachatayanca y Pachacuti propiamente tal o Pachacamac también que le podemos dar esa connotación.
Cuidar entonces nuestras chacanas en el cuerpo, trabajar propiamente tal, en el bienestar también de la salud biológica y volver en estos tiempos, ya sea desde la contemplación, ya sea desde una meditación, ya sea desde una ceremonia, ya sea desde una ritualización o de lo que usted guste hacer, atreverse a cruzar el puente. Puede realizar una meditación, puede realizar un despacho, una ofrenda, un pagamento propiamente tal, puede generar un rezo, puede hacer un Iyarichi. Hay diferentes maneras de llegar a conectar este tiempo. Lo importante no es simplemente quedándonos desde la vereda del frente o desde la galería, sino es participar de este cruce que no solamente los humanos lo viven, todos lo vivimos, seres visibles e invisibles en esta realidad. Todos estamos evolucionando. Los animales, las plantas y los minerales también evolucionan. Y es en este tiempo de Chacana Raimi que también van vivenciando su propio reseteo, su propio actualización, su propio volver al origen para restaurar lo que se dañó en el camino. Porque en el trayecto se nos pincha una llanta, se nos puede fracturar un pie, se nos puede fatigar la columna. Siempre en el caminar van a haber desafíos, siempre en el caminar van a haber adversidades, siempre en el caminar los procesos pueden ser muy bondadosos o pueden ser perniciosos o no traernos tanto beneficio. Pero es en la Chacana Raimi donde volvemos a ser 0 kilómetros nuevos de paquete, recién salido de la fábrica. Por ende, ya no hay algo que está dañado, ya no hay algo que está deteriorado, ya no tengo por qué vivir con la cojera, ya no tengo por qué vivir con la ceguera, ya no tengo por qué vivir con la sordera. Ahora vuelvo a recuperar toda mi potencia. Mi nombre, nuevamente, Lacio Norambuna Guevara. Soy un Wilca de la tradición de Tunupa Viracocha, también conocido como Antu Yanacuna, del linaje Yanacuna del pueblo Aymara. Soy fundador del colectivo tribal Illapa Ñaupapacha y también de la emergente fundación Illapa Ñaupapacha. Y los invitamos a seguir conociendo más de la cultura andina y no solamente de un proceso superficial, sino a comenzar a vivir la cultura y a entender que nos estamos relacionando con la vida misma. La mejor manera de llegar al summa causai, al buen vivir, es comenzando a entender entonces las normas, las normativas, las geometrías y cómo está distribuido cada estadio de la creación para nosotros poder vivir bien. El que se resiste genera guerra, el que genera guerra vive en sufrimiento, el que vive en sufrimiento vive sacrificando, el que vive sacrificando sigue sobreviviendo. ¿Qué nos enseña la vida? Que cuando comenzamos a entender que hay cada cosa para qué, que hay una primavera, que hay un verano, que hay un otoño, que hay un invierno, que hay cada estación, que hay momentos de día y que hay momentos de noche, que los animales de día no siempre son los mismos animales de noche, que los de la noche no son los mismos de la día, que nuestras funciones biológicas también están conectadas a ciertos ciclos propiamente tal, entonces entendemos que formamos parte de algo mucho más grande y de un ordenamiento completamente divino. Y esa es la invitación a volver a Pachamama, a volver a Pachacamac, a volver a Yatexe Viracocha y a volver a sentir acá, en la dimensión del corazón, donde el cielo y la tierra se unen, donde la chacana en este día se apertura. Y este es el gran secreto místico también para estos tiempos del 3 al 5, y es la apertura del sonco, y es el reseteo y nuevamente integrar las semillas. Y cuando nosotros vamos avanzando en los distintos niveles de conciencia, son en estos días donde pedimos también a Yatex y Viracocha que nos vuelva chacarunas, que nos vuelva mujeres puentes, hombres puentes, que nos permitan traer esa bendición, que nos permitan traer esa actualización en la tecnología, que nos permitan traer estas nuevas ideas en el área de la construcción. Cuando nos volvemos chacarunas, cuando nos volvemos personas puentes, cuando nos volvemos personas que traemos una revelación y una visión para este nuevo tiempo, la tecnología se vuelve más sana, la medicina comienza a volverse más armoniosa, las leyes se vuelven más justas y todo comienza a ir mejorando. Pidamos por chacarunas que vengan a mejorar nuestra existencia. Y si nosotros también sentimos el llamado de ser chacarunas, sea en el área de la espiritualidad, sea en el área de la política, sea en el área de la cultura, sea en el área de la educación, sea en el área del ambientalismo, sea en el área, nuevamente,
sea el área que cada uno esté siendo llamado, cumpla esa función. Y la bendición de Dios, la bendición del Gran Espíritu, la bendición de Yatex y Viracocha, créame que va a marcar la diferencia en ese mundo y en esa realidad. No todos son sanadores. No pidas ser chacaruna pensando que los chacarunas son personas que son chamanes, sacerdotes o sanadores. No todos tienen ese llamado. Hay llamados más grandiosos y más potentes que no solamente son sacerdotales. Y necesitamos volver a levantar esta nueva generación. Muchas bendiciones. Con esto los vamos dejando y esperando que haya sido también de su agrado y en este tiempo de compartir cultura, los quiero dejar con lo siguiente para su comprensión, para su entendimiento. Sabemos entonces que la chacana es una constitución de 13, el famoso número 13, las 13 lunas que forman parte del calendario agrícola de nuestra tierra. El abuelo Germán nos habla lo siguiente, nos dice que a través de la chacana, en la tradición andina quechua, estamos esperando que retorne el Inca o Enca, el ser iluminado, como un Mesías, el Zapa Inca, que viene a reconstruir todo, que viene a llevarnos a una gran unidad, al valor de la unidad, que es el tema fundamental de toda la tradición andina, común unidad. Y la humanidad va hacia un proceso de unificación. Hay una sensación de que viene algo bueno, de que va a pasar algo muy importante. Y esta sensación está encarnada en un número, y este es el número 13, que significa cambio, transformación. Y justamente el Inca que va a venir es el número 13. Todo esto está encerrado en los códigos guardados que en la geometría sagrada de la chacana se va estableciendo. Internamente tiene 13 espacios, 12 piedras en torno a un centro. 12 piedras en torno a un centro, 12 apóstoles en torno a Cristo, 12 tribus en torno a Atonai, 12 símbolos del zodiaco en torno al sol, y hay 12 cerros sagrados en torno al Cusco, y el Inca estaba sentado en el centro, rodeado por 12 Anacas por 12 familias reales. La chacana no solamente forma parte de una imagen, de un hermoso dibujito, es la codificación de todo lo que es la cosmovisión andina, de más de 5.500 años de cultura, cómo se ha ido formando, cómo ha ido evolucionando, que claramente hemos caído en momentos de olvido y ha llegado los momentos de recordar, que volvemos a caer en el olvido y volvemos a recordar. Siempre los pachacutis a veces nos hacen olvidar ciertas cosas, pero en estos tiempos estamos volviendo a recordar. Estas son las palabras de sabiduría de los Guarihuilcas por parte del abuelo Germán y que nos enseña que a través de la chacana y en estos tiempos de Chacana Raimi, volvemos, retornamos y esperamos el retorno de Incarri, el retorno del Inca, el entorno del ser iluminado, del guardián de la capacha o la cabeza gobernante del caipacha, de este mundo en el cual todos vivimos y hay tantas culturas. Semejante a otras tradiciones espirituales, sí, y así vamos a ir encontrando esta figura en diferentes áreas. Viracocha o Tunupa Viracocha o la encarnación de Dios en distintas culturas es una realidad. A tener cuidado cuando nos comienzan a hablar cosas diferentes. Vamos nuevamente a la voz ancestral y no a la voz, a veces, humanas que comienzan a inventar cosas, porque no se basa en suponer, se basa en volver a oír, en volver a escuchar y en volver a conectar. No Cancani, Anto Yanacuna, muchas bendiciones, bendita noche, y quedan en esta noche a la salida para comenzar a contemplar la chacana, y en ese momento simplemente hablen. Si ustedes tienen un grado sacerdotal o saben hacer ofrenda, ofrende. Si ustedes no tienen un grado sacerdotal y no saben hacer ofrenda, rece, medite, contemple, pero que su corazón lo vaya a guiar, porque la actualización y el reseteo lo vamos a vivenciar si usted se atreve a cruzar.
Bendiciones, nos vemos en otro encuentro.